es muy probable que en los años venideros ocurra un hecho histórico sin precedentes. El deseo natural de eliminar todo Estado está apareciendo en más personas, y esto hará que inevitablemente la política se torne cada vez más libertaria. Pero, ¿por qué muchas personas consideran a esto una buena idea? El Estado no es más que un grupo de saqueadores, o si prefieres, burócratas corruptos, que al planificar entorpecen el proyecto de vida de los demás. El Estado se basa en lo que Franz Oppenheimer llamaba medios políticos, es decir, coacción, el mayor enemigo que ha tenido la humanidad. A lo largo de la historia, la coacción ha sido la razón de mucha de la desgracia humana. Desde las antiguas guerras imperiales, las hambrunas masivas y el empobrecimiento de los pueblos, desde las antiguas jerarquías, como los incas, mongoles, romanos, egipcios o griegos, hasta la mayor representación del uso de estos medios como Stalin, Hitler o Mao, o en la actualidad, la representación por excelencia del estatismo más predominante, como Cuba, Venezuela o Corea del Norte, o los grupos armados que controlan territorios como Somalia o territorios similares que viven bajo la constante violencia e imposición terrorista. Vivimos en un mundo salvaje aparentemente regido por la ley del más fuerte, y es que parece broma que hayamos llegado tan lejos a nivel tecnológico, pero es que solamente ignorando dicho aforismo basado en los instintos, es que hemos llegado a ser el animal más dominante del planeta. Escuché a Bastos decir que un sociólogo alemán llamado Alexander Rostow, de quien es muy complicado obtener sus obras dado que no hay traducción, o al menos yo no la encontré, pues decía que toda sociedad está basada en la superestratificación, o esto quiere decir la conquista constante de un grupo humano a manos de otro. Haya dicho esto o no, Rostow es un análisis muy acertado si te fijas en cómo ha sido el aparecimiento de los distintos grupos humanos a lo largo de la historia. Y de hecho, hasta nuestros días esto permanece con las guerras que están ocurriendo actualmente. Pero afortunadamente también, en los tiempos recientes, se está creando lo que podríamos llamar una tercera ola de ideas que tienen y han tenido el potencial de derrocar a la desgracia humana. Sin ir más lejos, fíjate cómo la gente de izquierdas ahora mismo en la actualidad está criticando un impuesto, cuando se supone que ellos son los partidarios de la socialdemocracia, de elevar los impuestos para financiar al Estado y que así se dé la redistribución de la riqueza, de la justicia social y demás cosas, ¿no? Pues ahora mismo están criticando los aranceles que impone Donald Trump, lo que da lugar a que el discurso se voltee a favor de la libertad y, por consiguiente, en contra del estatismo. Y esto a pesar de que el discurso provenga del sector que más ha apoyado al Estado ciegamente en los últimos tiempos. Franz Oppenheimer en su obra El Estado nos advierte que todo Estado conocido a lo largo de la historia ha sido un Estado de clases, una política de grupos sociales superiores e inferiores que se basa en distinciones, tanto de clase como de propiedad. Allá, por los primeros tiempos de la humanidad, que originalmente vivía en la anarquía de la naturaleza, era casi inevitable, dada la escasez de recursos y el ambiente hostil constante, que a algún grupo humano de arrogantes y vagos se les ocurriera que saquear, devastar, conquistar, matar o esclavizar a otros era mejor idea que comerciar, cooperar y crecer todos. Pero para nada. Nunca será una buena idea. Esta es la teoría predatoria del Estado, que plantea que su origen es altamente violento y sectario, en donde un grupo de bandidos se dio cuenta que, en lugar de matar a una comunidad y adueñarse de todas sus posesiones, era más rentable y eficiente para sus fines dejarlos vivir, y que a cambio de esto se les pagase un tributo por protección de otros humanos hostiles y de ellos mismos. A diferencia del falaz contrato social, teorizado por filósofos como Rousseau, por ejemplo, atribuyéndolo a una voluntad general, debido a que la sociedad, según él, corrompe la armonía y que un supuesto interés colectivo daría lugar a un ente supremo soberano para que dictamine el curso del orden, que esto ya lo desmentí en este video, o Hobbes, afirmando que debe evitarse el caos humano de una guerra todos contra todos, con una visión de la vida, por cierto, muy deprimente, diciendo que esta es muy corta y está llena de soledad, pobreza y brutalidad. Hobbes planteó que mediante un soberano absoluto se podría llegar al orden y a la estabilidad. Que el pueblo, al ceder soberanía, según Hobbes, se crearía un contrato irreversible y, bueno, dada la imposición monopolística de la fuerza. Y si bien la naturaleza es hostil, no quiere decir que entre los seres humanos debamos serlo. De hecho, como decía Frederick Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. La forma de erradicar la violencia es mediante el capitalismo, no hay otra forma. O John Locke, a quien yo lo adoro, pero es un liberal, defendió al Estado. Él realmente creía que el Estado podría ser eficiente al momento de garantizar la triada de derechos, pero de hecho el Estado es el que más los violenta. Si te interesa profundizar o crees que el capitalismo es violento, lo cual no es así, te invito a que veas alguno de los videos que ya he subido en este canal donde hablo más de esto. Y por cierto, agradezco a Miguel Ángel Bastos por esta parte. Y redundando, a diferencia del falaz contrato social,
La teoría predatoria del Estado expone realmente la farsa en la que estamos inmiscuidos. Uno de sus defensores fue el sociólogo Charles Tilly, en su obra Coerción, Capital y Estados Europeos. Advierte que los componentes principales del Estado Nacional, como las cortes, las tesorerías o las administraciones centrales, se formaron como producto secundario de los esfuerzos de crear y mantener una fuerza armada. El Estado, de hecho, no es nada sin el uso de la fuerza o amenaza del uso de la fuerza. O como el politólogo anarquista James Scott, que decía que los estados pudieron haber surgido a través de la explotación o el control por parte de las élites. El propio Franz Oppenheimer destrozó la teoría del contrato social, del cual no hay ningún tipo de registro histórico, a diferencia de las conquistas violentas. Y aunque lo hubiera, como decía Rothbard, la propiedad de uno mismo no es enajenable como para cederle soberanía al Estado, y menos la de otros en futuras generaciones. Podemos decir que el Estado se origina a partir de la expropiación de la propiedad ajena. Allí el grupo dominante crea instituciones para legitimar su control y saquear a su población. Vamos, la dominación constante de un grupo sobre otro. De hecho, el Estado, al igual que en la religión, quienes lo defienden y conforman han creado formas en las que rendirle culto. La bandera, el escudo, el himno, la nacionalidad, entre otras cosas. Y además han subordinado a supuestos intelectuales para que le den legitimidad, lo cual es absurdo. Todo Estado es ilegítimo. Que haya defensores de cosas como la ley positiva, los impuestos de la patria, no hace que sea justo. Que algo sea legal o que esté escrito en un papel no quiere decir que sea algo legítimo. La esclavitud hace años era legal, pero la esclavitud es ilegítima ahora y desde siempre. Ha habido una logística increíble que ha instaurado a los estados como autoridad suprema y hay mucha gente orgullosa de ello o feliz o conforme. También se ha hecho el lavado de cerebros, que estamos literal muy cerca de una dictadura mundial, o al menos más extendida. ONU, OMS, OEA, UE, bueno, ya me entienden, solamente hay que ver las agendas de la ONU, de la OMS, que penetran en la soberanía de los países. Pero fíjate que a pesar de esto, estamos muy cerca, o ya estamos viviendo lo que mencioné antes, una tercera ola de libertarios. Tercera ola si consideramos a la Escuela de Salamanca, a la Escuela Austriaca y al legado que estas dos dejaron, que vendría a ser el libertarismo contemporáneo. Pero bueno, no es tan relevante, yo diré tercera ola. Tercera ola de ideas que amenazan toda ideología a favor del Estado. El libertarismo, concretamente el anarquismo libertario, es lo más potente que existe para refutar y aplastar a cualquier energúmeno que tan siquiera se le ocurra defender cualquier tipo de imposición. Desde Rothbard hasta Antonio Escotado, Juan Ramón Rayo, Jesús Huerta de Soto, Miguel Ángel Bastos, Juan Deductivo, Alex Kaiser y el más influyente de todos, Javier Milei, entre algunos otros genios defensores de la humanidad, forman parte del libertarismo contemporáneo. O como me gusta decirle, libertarismo revolucionario, dado que estamos ante el auge de una revolución. Desde el siglo pasado hasta ahora, el análisis que podemos hacer es que Rothbard concluye brillantemente las bases y muchas de las ideas desarrolladas por los austriacos, y los demás las perfeccionan y corrigen. El orden espontáneo ha hecho que los individuos amantes de la libertad hagan difusión masiva de estas ideas aprovechando la maravilla creada por el ser humano con más potencial de la historia, el Internet, dando lugar a millones de libertarios, me atrevo a decir, como nunca antes en la historia. Esto por un lado, porque por otro lado se ha formado, sí, una alianza política con la derecha. Pero ¿por qué política? Pues porque muchos derechistas están a favor del Estado, por no decir todos, o están a favor de los medios políticos. Si no, solamente sería una alianza, dado que los fines de los libertarios no son políticos, sino justamente eso, libertarios. Pero ¿por qué nos debería importar la derecha? Estamos ante una guerra de fines, estatistas versus anarquistas, pero la contradicción aparente en esta alianza no es tan así. La derecha es un espectro amplio y los conservadores y los libertarios han encontrado un enemigo en común, al socialismo, al comunismo, y además lo que se entiende muy polémicamente como marxismo cultural, un término muy desvirtuado y criticado, pero yo me voy a ceder al atrevimiento de rescatarlo. Todo esto engloba el espectro de la nueva izquierda que acoge a todos los individuos afines a esto. Rescatando el término marxismo cultural, es obvio que no fue planteado por ningún comunista, pero en este sentido podemos hacer un paralelismo al término neoliberalismo utilizado por la izquierda, a pesar de que no tengan nada que ver en aquello a lo que se refieren. El neoliberalismo es del socialismo de mercado. Llevar al neoliberalismo al extremo es del fascismo de China. Y da igual las intenciones, lo que importa es lo que hacen. El marxismo cultural describe los más recientes fines de la nueva izquierda. De hecho, por eso Laje y Márquez la llaman nueva.
Y no es que se lo reemplace con otro término y se use de forma peyorativa para atribuir al marxismo algo que no es, como hacen con el término neoliberalismo, que a lo que llaman así de libertad no tiene nada, además de que no hay sentido en decir nuevo liberalismo, o hay libertad o no, nada de nuevo o viejo. Básicamente se usa el neoliberalismo para atribuir los fracasos del socialismo a la libertad. Es algo muy ridículo. En fin, por el contrario, el término marxismo cultural es válido porque tiene sentido tanto etimológicamente como descriptivo, porque sí, la izquierda ha empezado a emplear una estrategia deliberada utilizando los principios del marxismo, adaptándolos a la cultura en lugar de a lo económico. Ya sea esto dado por el orden espontáneo o por algún plan macabro, el punto es que está ocurriendo. Después del fracaso de las revoluciones proletarias en Occidente, los intelectuales marxistas como la Escuela de Frankfurt decidieron abandonar, entre comillas, la lucha de clase tradicional y, en cambio, infiltrarse en la cultura para cambiar los valores fundamentales de la sociedad desde adentro. También podríamos llamarlo neomarxismo. Quienes no hagan lo de antes, es decir, la lucha burgués proletario y se pasan a la lucha LGBT, feminismo, indigenismo, entre otros, está partiendo de la misma base marxista, el polilogismo. Da igual que ellos no lo reconozcan, está ahí, haciendo así del marxismo un aporte nuevo construido a partir de su base ideológica. Y es una base ideológica porque no es ley, como en el caso del libertarismo. De hecho, el comunista Antonio Gramsci hablaba de la idea de hegemonía cultural, donde decía que el poder no solamente puede ser tomado por la fuerza, sino también a través de la cultura y a través de las ideas dominantes. Y es evidente que hay un paralelismo entre la izquierda y el marxismo, dados sus fines, a pesar de que no todos sean materialistas. La tendencia de todos estos movimientos de izquierda es anticapitalista, y siempre dicen estar a favor de la igualdad, además de adaptarse perfectamente a eso de que los cambios sociales ocurren debido a las contradicciones y el conflicto de clases, además de adoptar el análisis de conflicto y opresión del marxismo clásico, pero aplicándolo a la cultura. Es evidente que esto da lugar a cosas como el feminismo radical, el multiculturalismo y otras corrientes progresistas como herramientas para desmantelar las tradiciones occidentales, lo cual dista mucho de la derecha. Y así es como surge la nueva derecha. Si la izquierda acoge a los lobbies y militan en un marxismo cultural, la derecha acoge a los libertarios para desmantelar las ideas de la izquierda, dando lugar a una evolución de ambos movimientos, nueva derecha y nueva izquierda, como resultado de un orden espontáneo donde individuos organizados los conforman. No sé si mi análisis político es perfecto, pero es para que nos demos una idea de lo que pasa en el mundo. Esto da una caracterización muy importante a la tercera ola libertaria, su carácter revolucionario, dada la variable Internet y dada la variable alianza con la derecha, ha hecho que surja con más potencia que nunca. Jamás en la historia se había difundido tan masivamente el discurso antiestatista. De hecho, jamás en la historia se había tenido un presidente filosóficamente anarcocapitalista, Javier Milei. Incluso Huerta de Soto dijo que jamás se había hablado tanto del término anarcocapitalismo, mencionado por el propio Jesús Huerta de Soto, desde que Milei se viralizó. Pero bueno, esto no es lo mejor. Lo mejor es que el mundo va a ver el amanecer. Argentina va a ser el amanecer. Si es que Javier Milei no traiciona las ideas de la libertad, Argentina será el primer país en seguir al pie de la letra lo que hay que hacer para ser un país rico. Argentina, si se vuelve un país libertario, será de los mejores países del mundo. Y no solo eso, quizás se vuelva ya no un país, sino una región libertaria capitalista dividida en barrios, sectores, calles, casas, lugares, bosques, parques, playas o ríos, todos estos privados fuera de un sistema estatal, demostrando que el Estado solamente limita la civilización, demostrando que el Estado estorba y es ineficiente y demostrando de nuevo, como ya lo hizo la revolución industrial, que el capitalismo es lo único que puede eliminar masivamente la pobreza. Los libertarios debemos tener claro que es prioridad para la humanidad desmantelar todo aquello que sea favorable a la coacción. Para esto hay dos caminos. El primero es una revolución en armas, camino muy exitosamente logrado por algunos movimientos guerrilleros de izquierdas que no tenían piedad con gente inocente y que encima el sistema que implantaron ha sido devastador. A diferencia de ellos, una guerrilla libertaria solamente atentaría contra aquellos que amenazan con atentar o atentan en contra de los derechos individuales. Esto es a quienes conforman el Estado. Pero es evidente que este camino es riesgoso y quizás en los tiempos actuales ineficiente y abocado al fracaso. Hay una película que se llama Los Siete Samuráis del director Akira Kurosawa. La vi por recomendación de Bastos y es buenísima. Ejemplifica muy bien cómo un grupo de bandidos va a expropiar a los campesinos, los cuales al no tener señor feudal que los proteja, que igual es un ladrón, pero podríamos decir que era un ladrón oficial o legal en esos tiempos, como el Estado ahora, pues para defenderse contratan lo que podemos llamar defensa privada.
Siete samuráis. Esto ocurre en el contexto del Japón feudal en el periodo Sengoku. Les recomiendo que la vean realmente. Es antigua, pero es muy buena para sentir la historia. La película es un gran ejemplo de lo que digo, pero la guerra es lo contrario a la libertad. Y si bien puede ser legítima defensa, no deja de sonar despreciable. El segundo camino es una revolución de ideas. Cambiar las ideas de la gente para que cambien las condiciones materiales. Sí, lo contrario al materialismo dialéctico, a menos que se asuma que todo es materia. Pero no, las ideas son conducta y la conducta no está en ninguna parte. La conducta ocurre al igual que ocurre la velocidad, la aceleración o la amistad. Pero, en fin, detalles. La revolución de ideas está ocurriendo ya. Cada vez más personas se están despertando y se están dando cuenta de que viven en un sistema altamente injusto e ilegítimo. Si eres alguien que se ha dado cuenta de la farsa del Estado, te has dado cuenta de que es ilegítimo, nuestra forma de aportar es haciendo que más gente se dé cuenta de ello. No te calles cuando alguien defienda la coacción. Debate con todo aquel que no tenga ni idea. Difunde, comunica o enseña las ideas de la libertad. O si no, créate un canal de YouTube como yo, y aunque te vean 50 personas, con que una de esas 50 le dejes pensando en que vivimos en una estafa, ya puedes sentirte bien. Y avanzando un paso más, si tienes la posibilidad de entrar en el sistema, ya sea siendo docente en universidades o teniendo influencia de algún tipo, condena lo más que puedas al Estado o a cualquier otra manifestación del uso de los medios políticos. Y si puedes, infíltrate en el Estado como lo hizo Javier Milei. De hecho, esta es la forma más eficiente actualmente de desmantelarlo, destruyéndolo desde adentro. Hay algunos libertarios que no están de acuerdo con que un libertario participe en política, pero si se toma en cuenta que dicha participación no es con fines políticos, sino todo lo contrario, no hay ningún tipo de conflicto. De hecho, es la oportunidad más grande que se tiene para lograr el cometido final. Sería como convertirse en la encarnación del maligno, o sea, en el diablo, y autodestruirse para eliminarlo por completo de la faz de la existencia. Rothbard, en su maravilloso y polémico libro La ética de la libertad, nos aconseja en el último capítulo, La estrategia de la libertad, que la libertad es el supremo objetivo político y la meta más elevada de la filosofía libertaria. Aclarando de nuevo, esto no quiere decir que se tenga un fin político, ya que no es tan así cuando el objetivo político es destruir todo posible fin político. En suma, nos dice que el libertarismo debe ser abolicionista, que debe implantar el objetivo de alcanzar la libertad con la mayor rapidez posible, suprimiendo instantáneamente todo sistema de coacción. Rothbard menciona a William Garrison, un libertario abolicionista de la esclavitud, el cual señalaba algo muy curioso. Decía que urge la abolición inmediata y con el mayor rigor posible, pero, por desgracia, será una abolición gradual. Esto en referencia a la esclavitud. Podemos decir lo mismo de la libertad. La abolición de la coacción institucional será gradual, pero no porque así se quiera, sino por política. Y decir esto no es gradualismo. En el libro de Rothbard se advierte por parte del mismo Garrison que el gradualismo en la teoría es la perpetuidad en la práctica. Urge siempre hacerlo de inmediato, no urge hacerlo gradualmente, pero lamentablemente gradualmente es lo que será, no porque urja, sino porque no hay opción. El Estado tiene el monopolio de la violencia. Desaparecerlo de inmediato sería lo ideal. Ahora, es imposible. Por ende, debe hacerse lo más rápido posible sin desperdiciar las oportunidades de cortar de raíz todo control de precios y salarios, todo financiamiento público, toda recaudación de impuestos, todo aquello en lo que está el Estado, sin dejar pasar la oportunidad de reducir el poder del mismo y siempre evitar permitir que lo aumente. Dentro del mismo capítulo, Rothbard se da cuenta de algo muy curioso. Se da cuenta que los marxistas han descubierto que todo cambio social radical necesita dos baterías, las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. Con objetivas se refiere a una situación de crisis lo suficientemente fuerte en la que se perciba un fallo en el sistema, de donde surgirán las subjetivas, que son alternativas a dicho sistema. Un movimiento consagrado al triunfo de un ideal social concreto, capaz de plantear una solución y evitar que se vuelva a dar la crisis. Un movimiento que relacione al sistema actual como culpable de la crisis, militando una alternativa salvadora. Y esto es justo lo que sucedió con Javier Milei, que surgió de una lamentable crisis en Argentina. Es interesante cómo Rothbard predijo que sucedería algo así con los libertarios hace 43 años. Y bien, ¿cómo está el mundo? Bueno, estamos en una batalla cultural nueva izquierda versus nueva derecha, el globalismo ha ganado mucho terreno, la izquierda con su adoctrinamiento en las instituciones educativas ha lavado la mente a muchas personas, pero la derecha no se queda atrás, la nueva derecha, ya que ha tenido un discurso muy potente en los medios donde ha destruido todo ideal progre. De hecho, el surgimiento de figuras como Nicolás Márquez, Agustín Laje, Mamela Fiallo, Miklos Lucas y demás representantes de este movimiento ha hecho que gane notoriedad.
Pero la verdadera guerra a lo largo de la historia ha sido la de la humanidad en una lucha constante en contra de la violencia ejercida por los enemigos del capitalismo y de la libertad. Y los libertarios tenemos los argumentos ganadores. Solamente falta que el mundo se dé cuenta que hemos ganado el debate. Mi nombre es Nicolás y adiós. ¿Usted sabe lo que es acá tener al anarcocapitalista más importante del mundo? Estoy emocionado, sobre todo si nos están viendo en directo. Sí, esto está en vivo. Bueno, yo tengo que decir, tengo que decir que estamos asistiendo a nivel mundial a una revolución protagonizada por Javier Milei. Esto es importante. Inspirada por el profesor Huerta de Soto y Porque Alberto a Becker. partir de ahora yo no hago más notas. Claro.